Defensa de Ana Paola Hall a la institucionalidad del CNE y de sus autoridades electorales es correcta porque están en riesgo las elecciones, opinan analistas. La OEA llama a respetar la autonomía e independencia de las autoridades electorales para que elecciones en Honduras sean en paz y garanticen la democracia. Fuerzas Armadas pasan a partir de este jueves bajo la égida del CNE en términos electorales y obediencia debe ser al ente rector, recuerda Ana Paola Hall. Consejera Cosette López interpone recurso de amparo electoral ante Sala Constitucional y reta a Marlon Ochoa a someterse a un polígrafo. Campaña de odio no cala entre hondureños. Más del 65% está dispuesto a votar el 30 de noviembre, revela sondeo del Instituto de la Justicia. Redondo podría instalar este sábado comisión permanente y expertos advierten violación a la Constitución por desconocer decisión de acta de autoconvocados. Fallece en una cárcel de Estados Unidos el capo hondureño Ramón Mata, luego de permanecer 38 años por delitos asociados al narcotráfico. Trump reduce aranceles a China a cambio de combate al fentanilo y Nicolás Maduro amenaza con quitar nacionalidad a quien apoya invasión de Estados Unidos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. A diferencia de las elecciones primarias de marzo, esta vez no hubo ceremonia oficial de traspaso de las Fuerzas Armadas al Consejo Nacional Electoral, pero el mandato constitucional sigue siendo claro. Según el artículo 272, las Fuerzas Armadas deben quedar bajo la disposición del Consejo Nacional Electoral 30 días antes de las elecciones generales, es decir, a más tardar este jueves 30 de octubre. Y desde el Consejo Nacional Electoral se informó que Relaciones Públicas del Estado Mayor Conjunto emitirá un comunicado formalizando la subordinación operativa. Bueno, subordinación operativa que ya también lo ha confirmado la presidenta de la República, Xiomara Castro Zelaya. En unos segundos tendremos el mensaje que ha subido a las redes sociales nuestra gobernante. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. A partir de este jueves, las Fuerzas Armadas de Honduras están a disposición del Consejo Nacional Electoral como ordena la Constitución y según la consejera presidenta Ana Paola Hall, las únicas directrices en materia electoral que los militares deben recibir son las procedentes del ente rector encargado de las elecciones. Como lo ordena el artículo 272 de la Constitución, 30 días antes de las elecciones generales, las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral. A partir de este jueves 30 de octubre, así lo confirmó la consejera del CNE, Cosette López. 30 días antes de las elecciones. ¿Cuándo significa esa fecha? Bueno, debería ser, sí, es que podría haber sido ayer o hoy sería la fecha límite. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó que una vez que las Fuerzas Armadas pasan a disposición del CNE, las únicas directrices en materia electoral que deben seguir son las del órgano electoral. Resulta evidente que lo que pretende la Constitución es garantizar que no exista ninguna otra autoridad que pueda emitir instrucciones electorales que no sea la autoridad a quien compete dirigirlas y realizarlas. Eso significa pasar a disposición. Es una disposición funcional durante ese tiempo en materia exclusivamente electoral. Ellos tendrán sus diferentes misiones como de seguridad nacional y otras misiones que están dentro de la Constitución y sobre esas su mandato será de la Presidenta de la República. Pero en materia electoral solo tienen que obedecer al Consejo Nacional Electoral. El candidato a alcalde por el Partido Liberal del Distrito Central, Eliseo Castro, confía que la institución armada se apegará a lo que ordena la Carta Magna para garantizar la alternabilidad en el poder. De que es para apoyo, para ponerse a las órdenes de quien conduce las elecciones que culminarán el domingo 30 de noviembre. Y esto desde luego que está bien visto por los ojos de los hondureños, no hay por qué alarmarse, no hay por qué
sentirse inquieto. Creo que las mismas autoridades deben estar empeñadas en darle confianza y estabilidad a la población hondureña respecto a nuestras elecciones. Por su parte, desde las Fuerzas Armadas garantizan el fiel cumplimiento de la Constitución y brindar el apoyo necesario al órgano electoral para celebrar las elecciones generales del 30 de noviembre. Las Fuerzas Armadas está lista, está preparada para esta misión, en la cual más de 26,000 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y la Policía Militar del Orden Público brindarán seguridad en los más de 5,700 centros de votación que se habilitarán en todo el país. Desde ya las Fuerzas Armadas quedan bajo las órdenes del CNE en materia electoral y la ciudadanía espera que el mandato constitucional se cumpla sin interferencias. José Andino, Telenoticias. Y esto es lo que ha escrito la presidenta de la República sobre este tema. En mi carácter de presidenta de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley electoral, ordeno que a partir de esta fecha las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral para garantizar 1. La vigencia de la Constitución de la República, 2. La seguridad, vigilancia, custodia y transporte del material electoral antes, durante y después de celebradas las elecciones, aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República en el proceso electoral que tendrá lugar el domingo 30 de noviembre hasta la declaratoria final. Las Fuerzas Armadas han sido informadas que el Ministerio Público ha revelado audios que evidencian una conspiración criminal en marcha para manipular el transporte electoral, interferir en la transmisión de resultados y alterar la voluntad popular. Que lo sepan todos, ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía del pueblo o alterar la paz democrática será tolerado. Garantizo un proceso electoral limpio, libre, transparente, seguro y verificable, donde el voto del pueblo será respetado y ninguna estructura fraudulenta ni operación de injerencia criminal digital o manipulación cibernética prosperará. Comuníquese y cúmplase. La candidata diputada del Partido Liberal por Francisco Morazán, Luz Ernestina Mejía, continúa a la espera que la presidenta Xiomara Castro salga y aclare si las actuaciones del general Roosevelt Hernández de solicitar al CNE copia del acta de cierre de la Junta Receptora de Votos a nivel presidencial en las próximas elecciones generales es un atrevimiento personal o una línea de casa presidencial y del Partido Libre al que ella pertenece. Si la presidenta no lo destituye es porque está avalando todas las irregularidades que está cometiendo, esa obsecuencia vergonzosa de pedir las actas para tenerlas ellos a su recaudo. Eso, si la presidenta no hace algo, es que ellos lo están avalando. Mejía también se pregunta por qué a esta altura el fiscal general aún no llama como testigo o investigado al jefe del Estado Mayor Conjunto por el caos electoral del 9 de marzo en las elecciones primarias, pues según ella, él es el principal responsable de esos hechos bochornosos que amenazaron el libre ejercicio del sufragio ese día. El mensaje de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en defensa de la institucionalidad y el respeto a la investidura de sus autoridades ha sido correcto. Estiman los entendidos luego de la embestida del Ministerio Público contra una de sus miembros tras la difusión de presuntos audios para desestabilizar las elecciones y la petición de renuncia de la consejera Cosette López por sectores del oficialismo, por considerar que se está ante judicialización del proceso que puede poner en riesgo las elecciones del 30 de noviembre. Mediante su cuenta de X, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, salió en defensa de la institucionalidad electoral. Su pronunciamiento llegó tras la divulgación de audios por el Ministerio Público y las peticiones de renuncia de voces del oficialismo contra la consejera Cosette López. Hall invocó el artículo 234 de la Constitución, que protege a los consejeros de cualquier acción que busque interrumpir sus funciones o vulnerar sus facultades. Una postura que encuentra respaldo en expertos.
porque lo que está pasando ahorita es que se está satanizando un proceso electoral donde los resultados que de este emanen realmente van a ser seriamente cuestionados. Creo yo que las consejeras, tanto Cosette como Ana Paola, tienen que permanecer fuertes en su puesto. La presidenta del CNE fue contundente al exigir que se respete la investidura de las autoridades electorales, una posición con la que coincide este analista, quien señala que las presiones políticas en la recta final del proceso electoral representa un riesgo. De acuerdo a la Constitución, todas las actividades del Consejo Nacional Electoral están protegidas y nadie puede atentar contra ellos, porque legalmente esta es una institución, es un ente exógeno. La acción de Hall se produce luego que el fiscal general Joel Zelaya anunciara una investigación por un presunto complot electoral en el que se involucra a la consejera Cosette López. Todo tras una denuncia interpuesta por su compañero de pleno, Marlon Ochoa. En los audios presentados, supuestamente López conversa con el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y un presunto alto mando militar. Estos señalamientos llevaron a la candidata oficialista Rixi Moncada a exigir públicamente su renuncia, petición a la que se sumó el diputado Luis Redondo. Sin embargo, López ha sido enfática, no renunciará y asegura que la quieren sacar porque les estorba. Voy a seguir levantando mi voz y resistiendo a la resistencia. Sé que quieren que me calle, sé que quieren que me vaya, sé que van a pedir mi renuncia y van a seguir con más cosas. Yo dije hace unos días que eran capaces de capturarnos si iban perdiendo las elecciones del 30 de noviembre. Sin embargo, este jurista aclara un punto fundamental. El blindaje constitucional no significa impunidad absoluta. Desde las ópticas políticas, todo mundo piensa y cree o interpreta la Constitución y la ley electoral de acuerdo a su momento y a su conveniencia. Los protege de que les pueda ser fabricados delitos falsos. De eso los protege. No obstante, dice el mismo artículo 234, que no están exentos a la persecución legal si cometen delitos. A un mes de las elecciones, el marco legal hondureño establece garantías para que las autoridades electorales continúen su mandato sin interferencias. Los expertos consultados coinciden que la estabilidad del CNE es fundamental para garantizar la legitimidad del proceso. Carolina Martínez, Telenoticias. La consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, interpuso este jueves un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia en defensa propia de la legalidad, la institucionalidad electoral y el respeto al Estado de Derecho. De un amparo por las actuaciones de las que he sido objeto ilícitamente, incluso por personas que forman parte del estamento público hondureño en la actualidad. Que lo hemos trabajado con equipo legal, exponiendo cuáles son las condiciones o las situaciones que nosotros consideramos lesivas a derechos individuales y que conllevan indefectiblemente arrastrar todo un organismo y todo un proceso electoral por la condición de ella como consejera del CNE. Aspra indicó que también se debe presentar la denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos como requisito para recurrir a una instancia internacional. La consejera López también desafió a su compañero de pleno, Marlon Ochoa, a someterse a una prueba de polígrafo para aclarar las dudas alrededor de los audios presentados en su contra. 21 de agosto. Yo lo reto a que frente a los medios de comunicación, con el pueblo hondureño como testigo, nos pongamos un dispositivo detector de mentiras los dos y hablemos sobre esos audios. Que me hagan las preguntas a ver si yo formo parte de esas conversaciones, si he tenido siquiera esos contextos o esos contactos. Que nos pongamos juntos y que nos practiquemos de hoy hasta el día de la declaratoria, todos los días un examen antidoping los dos. Yo lo reto a que públicamente, con el pueblo hondureño como testigos, nos interroguen sobre esos audios y que tengamos dispositivos los dos puestos. Vamos a ver si así como roncan duermen. López remarcó que no confía en el sistema de justicia del país ni en las pericias que pueda realizar el Ministerio Público. Además, acusó al psicólogo Warren Ochoa de ser pariente de Marlon Ochoa y de realizar un perfil psicológico que, según ella, fue utilizado como base para los señalamientos en su contra. Bueno, creo que aquí hay una inexactitud en la redacción. No puede acusarse a Warren Ochoa de ser pariente de Marlon Ochoa.
Son el lazos de apellido, consanguinidad. Ahí no hay acusación. Creo que la inexactitud de la redacción, pedimos disculpas, es evidente. No, lo está acusando a Warren Ochoa, que es pariente de Marlon, de realizar un perfil psicológico contra ella y que fue utilizado como base para los señalamientos en su contra. Corregir es de sabios. Corregir es de sabios. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos con el noticiero líder, Salvador Narrala denuncia que Luis Redondo pretende que Comisión Permanente entre en funciones para las elecciones generales. Hoy han circulado versiones de que el sábado Redondo pretende instalar la Comisión Permanente. Atentos. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. El desmantelamiento institucional y la politización de las instituciones está impactando en la economía hondureña, que transita por una fase de cautela y expectativa, marcada por un bajo crecimiento económico, desaceleración del crédito y la pérdida de empleo, entre otros factores, advierten los especialistas en la materia. La economía hondureña transita una fase de cautela y expectativa. La situación macroeconómica es estable, pero ha sido insuficiente para reducir el desempleo y la pobreza que afecta a más del 60% de la población, algo que parecen haber olvidado los políticos, dice este académico. No hemos visto que realmente el país va por esa senda de expansión que permita mejorar las condiciones de desarrollo y por ende bienestar de la población. El tema del empleo, que parece que ha sido un tema que se les ha olvidado a los últimos gobiernos de turno, que no hemos visto realmente acciones concretas. Actualmente la pauta está marcada por un bajo crecimiento económico, desaceleración del crédito de las empresas, informalidad empresarial y laboral, escaso ingreso de inversión extranjera, salida de empresas maquiladoras y la pérdida de 35.000 empleos solo en ese rubro. Creo que lo más importante ahorita, insisto, generación de empleo, atracción de inversión extranjera, fortalecimiento de otras actividades económicas para fortalecer la estructura local, como cuáles la agricultura, que es una actividad altamente generadora de empleo. El problema de raíz es la politización de las instituciones electorales de justicia y seguridad, pilares del Estado de Derecho, y mientras sigan siendo usadas como instrumentos de poder, ningún gobierno podrá recuperar la confianza y hacer un cambio en el desarrollo económico, dice este analista. La solución a esto es fortalecer las instituciones, crear mecanismos que nos ayuden a generar confianza en las instituciones, pero por sobre todo las personas que llegan a esos cargos, independientemente de las razones que llegan, es hacer cumplir la ley, hacer valer lo profesionales que son al llegar a esto. A medida avanza el proceso electoral, las decisiones económicas se postergan y lo que ocurra el 30 de noviembre será determinante para el rumbo del país el próximo año. Los desafíos son grandes y están a la vista. Por ello, más allá de las promesas y los discursos políticos, lo que se requiere es voluntad y decisiones concretas en beneficio de la población. Sara Carranza, Telenoticias. El crecimiento económico se desaceleró en 1%, aunque se mantiene impulsado por el sistema financiero y el aumento del consumo privado apoyado por las remesas, mientras la inversión extranjera, que creció 6% interanual en comparación a los primeros 3 meses de este 2025, cayó 26%, evidenciando la falta de nuevos capitales, según el Boletín Económico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con cifras oficiales. El PIB se desaceleró en un 1% en el segundo trimestre de 2025. Aún así, el crecimiento siguió impulsado por el sector financiero, debido al aumento en la cartera crediticia para consumo y actividades productivas. Además, el mayor flujo de remesas fortaleció la demanda interna, especialmente el consumo de los hogares. Durante el segundo trimestre de 2025, la inversión directa alcanzó $213.5 millones, presentando una disminución del 26% respecto al trimestre anterior.
El repunte de un 27% en las exportaciones impulsadas por el buen precio del café ha evitado una caída mayor, pero no alcanza para compensar la desaceleración de otros sectores. A esto se suma una devaluación que supera el 5% y una inflación cercana al 4.5%, factores que presionan el costo de vida y la competitividad del país. El cierre de más maquilas, así como de pequeñas y medianas empresas, aumenta la incertidumbre en la zona norte, pues con ello se limitan las oportunidades para miles de hondureños que no cuentan con trabajo, y representantes de diferentes sectores en la zona solicitan condiciones para mantener y atraer nuevas fuentes de empleos. Quienes por ahora no cuentan con un empleo lamentan cómo otros hondureños se suman a la lista de espera, esto ante el cierre de más empresas ligadas a la maquila. Incluso este dirigente de la pequeña empresa aduce que la cifra de empleos que ofrecían de octubre a febrero en años anteriores en el Valle del Sula bajó considerablemente. Tenemos 3 años que no hemos generado los 25,000 empleos que generábamos de octubre a febrero todos los años, y esto lo hacíamos enfocado a los estudiantes, porque ellos se alegran, son cipotes adolescentes, cuando llevan su poquito dinero en la bolsa, para diferenciar tan siquiera unos 3 o 4 meses cuando entran. Ahora no lo pudimos hacer. Dirigentes obreros lamentan que esto esté pasando en diferentes rubros. Porque más gente a la calle, la gente tiene que sobrevivir con un subempleo. Un subempleo es aquella persona que anda vendiendo cualquier cosita en la calle, que se genera unos pocos pesos para sobrevivir. Pero una ventecita en la calle no le va a dar para comprar, surtir todas las necesidades de un hogar. Los niños necesitan transporte, necesitan vestuario, necesitan comprarles útiles para la escuela. Entonces, esto no ajusta para todos. En uno de sus boletines, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada registró que el desempleo en el país castiga a más de 380,000 personas y que la informalidad afecta a más de 1.500.000 trabajadores. Este empresario indica que Honduras es un país con muchas ventajas, pero se requieren de condiciones políticas y económicas para mantener las fuentes de trabajo. Aquí sufre el afrodescendiente como el lenca, como el ladino, como el que vive en una zona marginal de hambre. Eso no hay distinción. Entonces hay que crear trabajo que dignifique a todos los hondureños. No solo es responsabilidad de los políticos, ellos tienen que actuar de manera correcta, con liderazgo. Es una responsabilidad también de todos los ciudadanos, padres de familia, empresarios, todos. Sin embargo, la situación política actual no contribuye. Hay una desestimulación de los inversionistas nacionales. Muchos de ellos incluso están invirtiendo en Nicaragua, están llevando sus capitales a El Salvador, incluso algunos hasta España están yendo a invertir, y eso lo que le puede, el mensaje que le manda a uno es que no sienten certidumbre. El tema de empleo, aseveran, es una prioridad que debe de estar en las mesas de diálogo, sobre todo cuando, según informes del COEC, son más de 2 millones de hondureños los que tienen problemas de empleo. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este jueves que el presidente del Congreso, Luis Redondo, pretende desconocer la resolución de la autoconvocatoria de la oposición, donde más de 70 diputados determinaron ampliar el periodo de sesiones, puesto que busca que la comisión permanente esté en funciones al momento de las elecciones. Esta comisión permanente lo que pretende es que si hubiera un desorden el día 30 de noviembre, al final el gobierno, el presidente, tendría que ser el Congreso de la República, y si el Congreso de la República está integrado por una comisión permanente, sería el presidente de esa comisión permanente, que en este caso sería el actual presidente del Congreso, que fue, como ustedes saben, electo en forma irregular en el mes de enero de 2022, él sería el que asumiría la presidencia de la República. Eso nosotros no lo permitiremos. Por otra parte, Nasralla sostuvo que el jefe del Estado Mayor, Roosevelt Hernández, habría reprendido y humillado a varios oficiales en una reunión reciente, acusándolos de filtrar información sobre sus exigencias de lealtad al gobierno y a Rixi Moncada. Incluso dijo que Hernández debería ser evaluado por un médico internacional porque ya no estaría en condiciones de dirigir la institución armada. Creo que este hombre tiene problemas físicos. Creo que el actual jefe del Estado Mayor Conjunto sufrió 4 infartos. Creo que se había retirado. Lo devolvieron a las Fuerzas Armadas por intereses
fundamentalmente ideológicos, Mel Zelaya y los que están cerca de él. Por lo tanto, yo recomendaría que un cuerpo médico internacional lo examine para ver si él realmente está en las capacidades para poder seguir conduciendo un ente tan clave en las decisiones de las elecciones. Nasrallah insistió que Hernández debe apartarse de las Fuerzas Armadas porque está yendo en contra del mandato constitucional de las Fuerzas Armadas. Todo indica que el presidente del Congreso Nacional podría instalar este sábado la comisión permanente, agudizando así la crisis en el Congreso Nacional, donde en función de lo que manda la Constitución, la mayoría de diputados se autoconvocó para prolongar el periodo de sesiones y evitar la discrecionalidad de Redondo con la comisión permanente. La abogada constitucionalista Ana Pineda asegura que Redondo viola la Constitución si no acepta la resolución que constitucionalmente tomaron los diputados autoconvocados. A lo que han llamado todo apunta a que la crisis en el Congreso Nacional se puede agudizar ante la intención del presidente Luis Redondo de instalar la comisión permanente. Así lo dejó entrever en la cadena nacional la noche del miércoles. La alerta la realizó el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, en el siguiente posteo. Después de escuchar la cadena nacional del ingeniero Luis Redondo, queda claro que el próximo sábado se pretende instalar la comisión permanente, la cual él mismo presidirá y con la que se pretende coordinar el funcionamiento del Congreso Nacional durante los próximos meses. Pero el presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, aseguró que respetará las atribuciones para lo cual se crea la comisión permanente. Reitero al pueblo hondureño, la comisión permanente tiene funciones específicas y como presidente no haré nada fuera del marco legal establecido, por lo que cualquier dicho de los diputados constituye una falacia. Para la abogada constitucionalista, Redondo violenta la Constitución de la República al no aceptar las resoluciones de la autoconvocatoria. Toda persona que haga lo contrario a lo establecido en la Constitución está incurriendo en responsabilidad o cometiendo un delito. Aquí lo que hay que ver es en los últimos días cuál va a ser el desenlace, porque lo que va a haber es un pugilato entre un grupo y otro y el que tenga más fuerza políticamente hablando es el que va a prevalecer. La diputada liberal Maribel Espinosa exhorta al presidente del Congreso, Luis Redondo, a convocar a sesiones si es respetuoso de la ley. Si quiere atentar contra los poderes del Estado y su funcionamiento, va a poner a la fuerza a la tal comisión. Pero el Pleno va a seguir. Vamos a seguir porque esta es una lucha por Honduras, por su democracia. Para la secretaria de la sesión extraordinaria, Merari Díaz, la extensión del periodo de sesiones ordinarias del 1 de noviembre al 20 de enero del 2026 es un hecho. Es algo que, por cuanto ya tiene eficacia de ley por estar publicado en los diarios, de ser conocimiento público y también informado y notificado a quienes hoy están en la Junta Directiva. La oposición ya analiza convocar para este viernes o la otra semana a sesiones ordinarias para aprobar los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. La instalación de la comisión permanente podría marcar un nuevo capítulo en la crisis del Congreso Nacional. Mientras tanto, la oposición se mantiene alerta. José Andino, Telenoticias. Bueno, lo que está diciendo la oposición es que ya el Congreso Nacional de la República, autoconvocado, amplió el periodo de las sesiones ordinarias hasta enero de 2026. Que ya no tiene margen para instalar comisión permanente Luis Redondo, presidente del Congreso. Se lo resumo así con simpleza, para que lo entienda todo mundo. Constitucionalmente, más de 70 diputados autoconvocados, avalados por la Constitución, ampliaron el periodo de las sesiones ordinarias. No cabe entonces comisión permanente. Ese es el argumento de la oposición, contrario a lo que expresa el presidente del Congreso, Luis Redondo. Seguimos con nuestra agenda.
La Secretaría del Congreso Nacional y la Empresa Nacional de Artes Gráficas, ENAC, no quisieron recibir el acta de la sesión autoconvocada por la oposición. La diputada Merari Díaz, quien fue designada secretaria de la sesión extraordinaria, fue la encargada de llevar el acta de la sesión, la cual contiene el decreto de ley de la extensión de las sesiones ordinarias del 1 de noviembre de 2025 al 20 de enero del 2026. Sin embargo, en el mismo decreto, en su artículo 3, expresa que de no publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, se realizaría en cualquier medio de comunicación escrito, lo cual ya se realizó este miércoles, luego de salir publicado en un medio de comunicación escrito de mayor circulación del país. Por lo tanto, de acuerdo a ese artículo, la decisión tomada por la mayoría de los congresistas autoconvocados ya entró en vigencia. La diputada Maribel Espinosa informó que un grupo de legisladoras presentó este jueves una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Albert Ramin, para exponer la crisis que atraviesa el Congreso Nacional. En el escrito se solicita además una visita in loco a fin de comprobar que desde la propia Junta Directiva del Legislativo se impide el funcionamiento del Congreso por la falta de formulación de convocatorias a sesiones del Pleno, lo que bloquea la labor de los diputados y limita la toma de decisiones. En la segunda entrega del sondeo de opinión pública, el Instituto de Justicia revela que en las próximas elecciones generales la votación podría andar entre un 65% y un 70% y que pese a una campaña sistemática para dividir a la sociedad hondureña entre buenos y malos, la gente aún mantiene en términos generales la armonía familiar y social. Y eso me demuestra de que mientras algunos políticos buscan fomentar la polarización, buscan como separar a los hondureños en diferentes grupos o tribus políticos. La mayoría de los hondureños no están interesados en esto. Y creo que esto es una buena señal para la paz y la democracia en Honduras. En efecto, apenas un 15% de los entrevistados respondió que sí han roto muchos o algunas relaciones familiares o de amistad por diferencias políticas, y en las zonas urbanas un 5% asegura que rompió muchas relaciones cercanas por contradicciones partidarias. Marbelli Creaciones es un emprendimiento donde su protagonista es una ama de casa que desde su hogar elabora una variedad de accesorios con cintas y telas. Sus conocimientos además los comparte con otras mujeres. Es la historia de nuestra emprendedora de esta noche. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Entre cintas y telas, Neris Marbelli convirtió su pasatiempo y su hogar en un emprendimiento lleno de creatividad. Así nace Marbelli's Creaciones, donde ella elabora a mano cada detalle. Producimos lo que son accesorios, flores eternas, accesorios para niñas, tenemos vinchas también, como pueden ver son igual de cinta, y también a veces nos toca jugárnoslas, como dicen, y venderlos así por unidades, que sale también más económico. Pero su talento no se queda solo en la elaboración, también comparte lo que sabe ofreciendo clases de manualidades a otras mujeres. He enseñado a muchas mujeres igual a hacer accesorios, a hacer flores eternas, a aprender para enseñarle a las demás personas, porque igual todo nos sirve, todo lo que usted emprenda y usted aprenda, esto le sirve. Ella dice que descubrió en sus manos una oportunidad para crecer. Invita a la comunidad para que apoye este tipo de negocios, muchos liderados por mujeres que como ella buscan salir adelante. Tengo en mis redes sociales como Marbelli Creaciones y también tengo mi número de teléfono 9706-3250 para las madres que quieran emprender. Yo con mucho gusto les puedo enseñar. Así, en medio de cintas, telas y mucho color, Marbelli espera que al igual que las flores eternas que elabore, su emprendimiento perdure. En medio de la incertidumbre que rodea el actual proceso electoral, a un mes de los comicios, los hondureños mantienen el entusiasmo por ejercer el derecho al sufragio. Cerca de un 62% están decididos a ir a votar, revela un reciente estudio del Instituto de la Justicia
que señala entre sus hallazgos que un porcentaje de los consultados indican que aunque les otorguen un bono del gobierno, ellos votarán por el candidato de su preferencia y no por el que les impongan. En el más reciente estudio del Instituto de la Justicia, respaldado por 6 prestigiosas universidades del mundo, las preferencias electorales de los hondureños no cambiaron en los últimos 8 meses. El orden de los candidatos se ha mantenido desde marzo. Salvador Narral en primer lugar, Tito Afur en segundo lugar, Rixi en tercer lugar, y los candidatos minoritarios captan siempre menos del 5%. Según esta investigación, en los últimos 15 días los votantes, pese a la velada campaña para alejarlos de las urnas, pasaron de un 61% a un 62% de los que están seguros de ir a votar. Estos resultados indican que más bien hay un poco de motivación para votar. Y yo creo que dado esta conflictividad construida deliberadamente, con la intervención del Ministerio Público, más gente va a ir a votar. Dice el estudio que un 32% de los encuestados prefiere votar por una propuesta frente a un 22% que se inclina por un candidato y apenas un 27% que confía en los resultados que divulgará el CNE. Llama la atención que mientras la cúpula del partido oficialista arrecia con la millonaria campaña de que habrá fraude en las próximas elecciones generales, de los 5 partidos políticos, su gente, o sea, la membresía de Libre, es la que tiene la mayor confianza de que el proceso será limpio. Según esta gráfica, un 55% en Libre confía en los resultados del CNE, un 28% de los nacionalistas y un 26% en el Partido Liberal, una contradicción en lo que difunde la cúpula oficialista y lo que cree su propia gente. Antes de las elecciones primarias se está construyendo una narrativa en donde se ha invertido en publicidad, se ha invertido en pauta a través de redes sociales para decir que se va a generar alguna especie de fraude en el proceso electoral, de legitimar a la autoridad electoral, de legitimar a las consejeras en este caso en específico. Otro hallazgo que llama la atención es el 12% de los entrevistados que dicen que les ofrecieron algún beneficio por su voto, y de estos casi la mitad dice que votará por el que él quiere. Salió un porcentaje grande de gente que dice que le ha ofrecido, creo que es como el 12% de las familias, no de la gente, sino que de las familias. Pero en la misma encuesta la gente dice que agarra el dinero y vota por el que él quiere, ¿verdad? Un sondeo con muchas novedades y también ironías, pues del 61% de los entrevistados que cree que las Fuerzas Armadas no cumplirá con su rol constitucional en estas elecciones generales, los más optimistas aquí son los de Libertad y Refundación. Ulises Aguirre, Telenoticias. Atentos porque después de la pausa comercial, la diputada Maribel Espinosa afirma que el gobierno debe dejarse de payasadas con esos audios falsos que divulgó el Ministerio Público. Pero antes, en Educación Financiera te ofrecemos algunos consejos para no gastar tu dinero de manera impulsiva, sino acorde a principios que te ayudarán a mantener o a tener un hábito de gasto inteligente. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Alinear el gasto con los objetivos financieros, ya sea ahorrar para una casa o pagar una deuda, cada decisión de gasto debería acercarlo a esos objetivos. Ser consciente de las compensaciones financieras, elegir gastar en un artículo podría significar sacrificar algo más, por lo que es importante sopesar cada decisión cuidadosamente. Mantener el control, en lugar de dejar que el gasto controle las finanzas. El gasto inteligente se trata de tener un control firme de a dónde va el dinero y por qué. Construir seguridad a largo plazo. Al centrarse en las necesidades y la planificación futura, el gasto inteligente puede ayudar a lograr la estabilidad financiera. La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinosa, Y eso que quieren, la renuncia de Cosette, es porque les estorba. Entonces yo les digo, sean serios, dejen las payasadas, igual que el presidente del Congreso, payasadas. Pero el pueblo
ya tiene claro, les salió guaya, todo mundo sabe que esos audios son pura payasada. Espinosa dijo que la disculpen por hablar de esa manera, pero indicó que es increíble lo que está pasando y al pueblo hondureño le dijo que no se dejen engañar. Luego que el fiscal general divulgara unos audios ligados a una investigación contra una consejera del CNE y un diputado por la supuesta comisión del delito en el marco del proceso electoral, la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos rechazó que se pretenda involucrar al organismo en actos contrarios a los principios democráticos e insistió en la independencia de la institución. En los presuntos audios que dieron origen a estas investigaciones, se mencionó al Comisionado Nacional de Derechos Humanos como parte presuntamente aliada de las supuestas actuaciones señaladas. Al respecto, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos rechaza enérgica y categóricamente cualquier intento de vincular institucionalmente a este órgano constitucional, a su titular y a su personal, con actos o decisiones que puedan poner en entredicho su independencia, objetividad o compromiso con los principios democráticos. Izaguirre recalcó que el CONADE no tiene autoridad ni capacidad operativa para intervenir o influencias en decisiones electorales y que asociar a la institución con cualquier intento de desviar la voluntad popular es irresponsable. El analista político Lester Ramírez planteó este miércoles que los audios que vinculan a una consejera del CNE y a un diputado del Congreso Nacional con delitos relacionados al proceso electoral de noviembre deberían ser remitidos a las misiones de observación internacional con el objetivo de que instancias independientes verifiquen su autenticidad y determinen la veracidad de su contenido. Ellos bien pueden, a solicitud también, ya sea del mismo Ministerio Público, del CNE, en este momento, ver realmente si estos audios son originales, porque esto puede conllevar también a, y creo que esa es la idea de construir toda esta narrativa de conspiración, hacernos dudar de que hay un fraude o que puede haber un fraude. Entonces, para prevenir ese fraude, un argumento sano y sensato puede ser, bueno, páseselo a la Organización de Estados Americanos, o páseselo a la Unión Europea, pero alguien externo, independiente, tiene que y puede, ¿no?, revisar esto. A criterio de Ramírez, esta sería la vía más viable para garantizar transparencia, reducir la especulación y evitar que el caso sea utilizado con fines de confrontación política, especialmente en un contexto preelectoral. La investigación de presuntos audios que anunció el Ministerio Público para frenar una conspiración electoral que involucra a una de las consejeras del CNE, un diputado y alto oficial militar, es una clara estrategia de lawfare, dijo el presidenciable Salvador Nasralla. En tanto, los afines al oficialismo dicen que es obligación de la Fiscalía investigar, pero otros analistas ven atípico que el fiscal general tenga ya concluida su investigación y muestre sus cartas de una forma muy rápida. Detrás del telón se esconde un acto claro de manipulación que, según el candidato presidencial liberal, está encaminado a instrumentalizar la fiscalía para sembrar caos e incertidumbre, con el propósito evidente de deslegitimar tanto el proceso electoral como a sus árbitros, denunció. Estamos en un momento muy crucial en donde claramente Venezuela y los países comunistas están tratando que en Honduras este gobierno continúe a la fuerza. Si ellos tuvieran votos, todos aceptaríamos, pero no tienen los votos, ni siquiera para llegar a un tercer lugar, están en cuarto lugar. Los audios divulgados sobre la consejera López y las presiones hacia dos magistrados del TJE son parte, según Nasralla, de una narrativa orientada a restar credibilidad a unos eventuales resultados electorales adversos para el oficialismo, que no querrá dejar el poder, indicó. Pero este analista considera que el Ministerio Público no puede hacerse de oídos sordos ante los casos que involucran a funcionarios del CNE y el TJE, ya que lo que se busca es prevenir posibles conspiraciones que pongan en riesgo la democracia. Lo cierto es que hay una amenaza clara que se tiene que investigar porque la democracia le pertenece a todos los hondureños y necesitamos llegar a unas elecciones confiables. Lo que advierte este analista es que no resulta habitual que el Ministerio Público muestre sus cartas tan rápido, ni que en cuestión de días ya tenga avanzadas investigaciones sobre presuntas conspiraciones. Cuando se trata de la oposición, un fiscal que corre a generar acciones incluso
muchas veces declarativas, sin tener todavía la documentación y las propuestas para llevarlas a los organismos judiciales. De hecho, el rector de la UNA, Odir Fernández, expresó que se está ante una distorsión profunda del Estado de Derecho, pues queda la percepción que el proceso judicial deja de ser un espacio de búsqueda de la verdad y la justicia para convertirse en un escenario de manipulación. A un mes de la celebración de las elecciones generales de Honduras, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en Honduras, encabezada por el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, reiteró su llamado a garantizar unas elecciones en paz y tranquilidad, lo que requiere que las autoridades electorales puedan desarrollar su trabajo técnico en los términos que la ley establece. La misión enfatizó que la autonomía e independencia de las autoridades electorales son principios indispensables en una democracia y que el libre ejercicio de las funciones y permanencia de quienes tienen a su cargo organizar y juzgar la elección es un requisito fundamental para garantizar procesos democráticos. La OEA hizo un llamado a las instituciones del Estado, las fuerzas políticas, la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía a cooperar para garantizar un proceso electoral exitoso donde la voluntad del pueblo pueda expresarse libremente en las urnas y tener confianza en los resultados. En las próximas semanas, la misión de la OEA iniciará su despliegue territorial con 100 observadores en el país para dar seguimiento a los comicios del 30 de noviembre. La Misión Internacional de Libertad de Expresión y de Prensa de Honduras, integrada por organizaciones internacionales, alertaron este jueves sobre los riesgos para el ejercicio del periodismo y el derecho a informarse libremente durante el proceso electoral, entre ellos el acoso judicial, el perfilamiento y la impunidad. La misión detalló que consultaron a periodistas de 10 departamentos del país, quienes expusieron que hay un entorno de intimidación, militarización, restricciones de acceso a coberturas políticas, discursos estigmatizantes y ataques en línea que reproducen la violencia. Mientras tanto, las instituciones encargadas de la protección desatienden las denuncias. También advirtió que hay un incremento preocupante en la violencia directa contra periodistas, con 2 casos este año y más de 100 desde el 2001. Finalmente, la misión exhortó al Estado hondureño que garantice acceso a la información, evitar la estigmatización a la prensa, no usar la justicia penal para censurar, fortalecer el mecanismo de protección y dar protección especial en zonas de riesgo. Ahora vamos con otra de las noticias que genera expectativas en Honduras. Si el Consejo Electoral va a proceder a sacar la fotografía de Jorge Calix en la planilla de diputados del departamento de Olancho. Todavía no conocemos oficialmente qué ha decidido el CNE. Solo tengo la respuesta de hace unos 2 minutos de Cosette López. Cuando le pregunté, ¿votaron ese asunto de Jorge Calix? Le pregunté, eso no se vota, me dice. El Consejo Electoral tiene que acatar la resolución del Tribunal de Justicia Electoral. Esa fue su respuesta. Entendí que me dijo que el consejero Ochoa quiere que se vote esta resolución del Tribunal de Justicia Electoral, pero la consejera López entiende que esto no se vota, simplemente se acata, indistintamente del pensamiento jurídico que ella tenga. Y esto es lo que ha escrito hace algunas horas en sus redes. Cosette López, todo el peso estatal de un país, utilizado como un arma contra una sola persona. Yo, para ellos, soy una enemiga insignificante y sin embargo no tienen piedad en activar todos sus tentáculos. ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿Qué sigue ahora? ¿En boca de quién voy a estar? ¿De sus amigos foráneos? ¿Sus socios políticos ideológicos de los países que ya sabemos? ¿Ya redactaron sus mensajes y la cadena de hostigamiento? Están enfermos de odio y de poder, enfermos. Soy solo una mujer que resiste. Me están sometiendo a tortura psicológica para que acepte delitos que no he cometido. Que Dios los perdone. Bueno, pero este mensaje es aparte de la noticia que estoy proporcionando. Este mensaje es aparte de la noticia que estoy proporcionando.
Vamos al razonamiento jurídico sobre esto de Jorge Calix, de la consejera López. Si me pueden poner el título de esa parte, razonamiento jurídico sobre la obligatoriedad de acatar órdenes oficiales del TJE. Naturaleza vinculante de las órdenes judiciales. Las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral en su calidad de órgano jurisdiccional especializado en materia electoral constituyen actos judiciales que gozan de presunción de legitimidad, ejecutoriedad inmediata y fuerza vinculante para todos los órganos administrativos. En virtud del principio de supremacía judicial, los órganos administrativos, incluyendo los colegiados como el Consejo Nacional Electoral, están obligados a cumplir dichas órdenes sin someterlas a deliberación interna. Sí, pero también en ese documento extenso que ha escrito dice, razonamiento jurídico sobre la nulidad de las resoluciones. Y dice, presunta nulidad por falta de quórum legal. Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica Procesal Electoral, exige la presencia de 3 magistrados propietarios o 2 propietarios y un suplente para sesionar válidamente. Sin embargo, la sesión fue celebrada únicamente por 2 magistrados propietarios, Flores Urrutia y Barahona Rodríguez, ya que el tercer magistrado, Morazán Aguilera, no estuvo presente y no se convocó a ningún suplente. Conclusión jurídica. No sé si la producción me tiene lo que yo estoy leyendo. La conclusión jurídica. Se infringió una regla esencial para la formación de la voluntad del órgano colegiado, lo que configura causal de nulidad absoluta del acto administrativo de conformidad a los artículos 212, numeral 4 del Código Procesal Civil. Y luego dice, presunta nulidad por omisión de procedimiento legal. El artículo 61 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral exige que para decretar la suspensión de un acto impugnado, el recurrente debe rendir caución suficiente, la cual debe ser motivadamente determinada por el TJE. Asimismo, el artículo 71 de la misma ley exige que el TJE requiera los antecedentes del CNE antes de resolver sobre la admisibilidad del recurso. No obstante, las medidas cautelares aprobadas por 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral fueron dictadas sin contar con los antecedentes administrativos del CNE, ya que la documentación del CNE fue remitida posteriormente a las 10:50 p.m. del mismo día. En tal sentido, no se verificó la existencia de un acto impugnable ni se determinó caución alguna conforme a la disposición legal antes innovada. Pero luego viene y dice en el razonamiento jurídico sobre la obligatoriedad de acatar órdenes judiciales del Tribunal de Justicia Electoral. Aquí viene ya la conclusión. Las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral en su calidad de órgano jurisdiccional especializado en materia electoral constituyen actos judiciales que gozan de presunción de legitimidad, ejecutoriedad inmediata y fuerza vinculante para todos los órganos administrativos. En virtud del principio de supremacía judicial, los órganos administrativos, incluyendo los colegiados como el Consejo Nacional Electoral, están obligados a cumplir dichas órdenes sin someterlas a deliberación interna. Las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Electoral en fecha 28 de octubre de 2025, recaídas en los expedientes, cita los expedientes, han adquirido el carácter de resoluciones firmes conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Código Procesal Civil. Al no existir recurso legal alguno pendiente de resolución ni posibilidad de revisión ordinaria, en virtud del artículo 196 del mismo cuerpo legal, dichas resoluciones
gozan del efecto de cosa juzgada formal, lo que impide su modificación o revisión por parte del órgano jurisdiccional que las emitió, y mucho menos por órganos administrativos como el Consejo Nacional Electoral. Y luego dice, imposibilidad de someter a votación interna una orden judicial. Este es el razonamiento jurídico de Cosette López. El cumplimiento de una orden judicial dictada por el Tribunal de Justicia Electoral no puede ser objeto de deliberación interna por parte del Consejo Nacional Electoral, ya que ello constituiría una invasión de competencia y una vulneración al principio de separación de funciones. La única vía procedente ante dudas o defectos de la resolución es la solicitud de aclaración o subsanación de conceptos oscuros o rectificación de errores materiales, pero no la revisión sustancial de resoluciones firmes conforme al artículo 203 del Código Procesal Civil. Por tanto, cualquier duda sobre el contenido o alcance de las sentencias debe canalizarse mediante solicitud de aclaración ante el Tribunal de Justicia Electoral sin que ello suspenda su ejecución. Y bueno, y miren ustedes, es que es una opinión jurídica extensa. Por los argumentos anteriormente expuestos y en mi condición de consejera vocal, estimo que se debe proceder de la siguiente manera. Primero, reconozco que las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral en fecha 28 de octubre de 2025, recaídas en los expedientes, y dice los números de los expedientes y del Tribunal de Justicia Electoral, han adquirido el carácter de resoluciones firmes, conforme a lo dispuesto en los artículos 195 y 196 del Código Procesal Civil, por lo que no cabe recurso legal alguno en su contra. El Consejo Electoral está jurídicamente obligado a acatar la orden emitida por el Tribunal de Justicia Electoral, aun cuando las resoluciones adoptadas en la sesión del 28 de octubre de 2025 por el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral en relación con los expedientes que ya les he mencionado, adolezca de defectos formales o conceptuales por falta de quórum legal para sesionar válidamente. Creo que se ha entendido, ¿no? Claro, Renato. Ella cree que en el Tribunal de Justicia Electoral no se actuó conforme a ley. Pero también dice, las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral deben ser acatadas. Por lo tanto, en el caso de Cosette López, es del criterio que la secretaria de ese Consejo Electoral debe proceder a incluir en las planillas a diputados a los candidatos a diputados de Valle y Olancho. En Olancho, el caso de Jorge Calix. No, solo permíteme terminar esto. ¿Piensa Ana Paola Hall? Porque si Ana Paola Hall piensa así, ya en las próximas horas aparecerán las fotografías de candidatos a diputados de los que han recurrido al Tribunal de Justicia Electoral por Valle y Olancho, este último Jorge Calix. Entiendo que lo que nos está diciendo Cosette es que hubo un consejero que pedía someter a votación una resolución del Tribunal de Justicia Electoral. Y el criterio jurídico de ella es que aunque no haya actuado correctamente el Tribunal de Justicia Electoral, la resolución del TJE debe ser acatada por el Consejo Nacional Electoral. Así de simple. Sé que están pendientes ustedes de cómo va Olimpia o de cómo van las elecciones en Honduras, pero esto es lo que dice Cosette López. No puedo decir que figurarán en las planillas estos candidatos a diputados
de Valle y Olancho, pero ya tenemos la opinión de una consejera electoral que afirma que las resoluciones del TJE, el CNE debe acatarlas. Aquí la pregunta es si eso piensa Ana Paola Hall, y en todo caso el criterio de Cosette López es que resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral no deben ser sometidas a votación, simplemente se acatan. O sea que mañana será otro día de incertidumbre entre los hondureños. En otra información, después de 38 años en una cárcel de Estados Unidos, falleció el hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, quien purgaba una pena a perpetuidad por delitos relacionados con el narcotráfico. Mata murió en condiciones deplorables, postrado en una cama, y la esperanza de venir a morir a Honduras se diluyeron cuando una corte federal desechó la resolución de un tribunal de primera instancia que le había otorgado libertad por humanidad. A sus 80 años falleció en una cárcel de Estados Unidos Juan Ramón Mata Ballesteros, uno de los pioneros del narcotráfico en Centroamérica. Su familia y su abogado confirmaron su muerte e iniciaron trámites para repatriar su cuerpo a Honduras como fue su voluntad. No tuvieron piedad, aun y cuando murió postrado con un cáncer letal, sin poder acceder a la petición que en su momento se había otorgado por parte del juez de primera instancia. Pero la Corte Federal estableció o determinó que no tenía ningún padecimiento y que podía él sortear su condena. Mata Ballesteros fue uno de los primeros capos en conectar a los cárteles de Colombia y México. Se estima que sus redes movían hasta 1/3 de la cocaína que llegaba a Estados Unidos. El 25 de abril de 1988 fue arrestado en Honduras y trasladado a territorio estadounidense, donde permaneció hasta su muerte. Ojalá que el Estado acceda a la petición de la familia e interponga sus buenos oficios para el hecho de repatriar el cuerpo de don Juan Ramón y darle sepultura en su país, que como todo ciudadano se merece. Los médicos y los abogados que él tenía ya determinaron que efectivamente su situación era precaria. La muerte de Mata Ballesteros pone fin a una era del narcotráfico hondureño, pero las rutas y estructuras que ayudó a crear siguen activas y consolidando a Honduras como uno de los principales corredores de la cocaína hacia el norte de América. Condenado a cadena perpetua en 1990, el nombre de Mata Ballesteros quedó ligado a los cárteles de Medellín y Guadalajara y a episodios recientes y oscuros de la historia de Honduras. Vicente Turcios, Telenoticias. Cerramos la emisión con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Aprovecha 50% de descuento en aros seleccionados y cuida tu visión con estilo. Defensa de Ana Paola Jola, la institucionalidad del CNE y de sus autoridades electorales es correcta, porque están en riesgo las elecciones, opinan analistas. La OEA llama a respetar la autonomía e independencia de las autoridades electorales para que elecciones en Honduras sean en paz y garanticen la democracia. Consejera Cosette López interpone recurso de amparo electoral ante Sala Constitucional y reta a Marlon Ochoa a someterse a un polígrafo. Campaña de odio no cala entre hondureños. Más del 65% está dispuesto a votar el 30 de noviembre, revela sondeo de Instituto de la Justicia. Trump reduce aranceles a China a cambio de combate al fentanilo y Nicolás Maduro amenaza con quitar nacionalidad a quien apoye invasión de Estados Unidos.